Hay un video del hermano Jaciel Rodríguez que me encantó. Tiene su canal llamado ¿Qué dice la Biblia? La postura de él es muy firme al decir que la salvación sí se pierde. O sea, si Dios te adopta como hijo, existe la posibilidad que pierdas ese privilegio, a pesar de tu nuevo nacimiento, a pesar de ser sellado con el Espíritu Santo, lo cual son las arras de tu futura herencia, de la redención completa. Pero este video me encantó, porque él con este video demuestra todo lo contrario. Primero que todo, es importante decir que sí existe la posibilidad que haya alguien que lleve años en una iglesia y que nunca haya nacido de nuevo. Existe la posibilidad de que haya alguien que en una iglesia no haya nacido de nuevo. No solamente por haber levantado las manos y adorar a Dios significa que ya nació de nuevo. No todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tienes necesariamente que nacer de nuevo, recibir el bautismo más importante, el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, en cada congregación siempre están aquellos que son verdaderos cristianos y otros que sencillamente son simpatizantes de la fe. Definitivamente, si no naces de nuevo, simplemente eres un simpatizante de Dios, nada más. Pero que nunca han tenido ese encuentro con el Señor y por lo tanto no son salvos. No obstante, en el momento que la persona recibe convicción que es pecadora y se arrepiente de su pecado, comprende el mensaje de la cruz y acepta a Cristo Jesús en su corazón, esa persona es justificada inmediatamente a través de la fe. Si la persona genuinamente se arrepintió y recibió por fe a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, la Biblia enseña que esa persona es nueva criatura. La persona ha nacido de nuevo espiritualmente y todos sus pecados son perdonados. Si usted, mi estimado amigo, es salvo y tuvo ese encuentro con Jesús, usted lo sabrá en su corazón, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese versículo está espectacular. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Si tienes al Espíritu Santo, naciste de nuevo. Es como una convicción que uno recibe del cambio que ha tenido. En el momento que usted abrió su corazón al Señor, el Espíritu Santo vino a vivir en su corazón y usted comenzará a sentir como ríos de agua viva que brotan de su interior. Y me refiero a que usted experimentará algo distinto. Por ejemplo, sentirá un gozo profundo en su alma, como que ha tomado la mejor decisión de su vida. También puede que sienta un profundo amor y agradecimiento al Señor, un deseo por adorarle, y sobre todo se sentirá limpio, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, cuánto gozo. Amén. De eso se trata el nuevo nacimiento. La Biblia también dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así lo dice la palabra, es una garantía. Es una garantía. Gloria a Dios. El cristiano debe tener una seguridad total de que Cristo vive en su corazón y que es salvo. En otras palabras, debe estar confirmado en la fe. Y eso sucede cuando genuinamente ha nacido de nuevo. Y él tiene ahora una seguridad. Si naciste de nuevo, tienes todo asegurado. Debes tener completa convicción. Debes sentir el gozo de tu salvación. No debes permitir ningún tipo de duda, ningún tipo de conflicto mental. Eres de Dios. Obviamente, esa nueva vida ahora tiene un proceso de santificación donde el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, como la palabra enseña. Y posiblemente le fallemos a veces al Señor por hierro. Posiblemente le fallemos a Dios. Quitemos la palabra fallar y pongámosle la palabra pecar. Lamentablemente vamos a pecar contra Dios. Siendo hijos, habiendo nacido de Dios, ofenderemos a Dios muchas veces. Pero debemos tener un corazón contrito y humillado y venir postrados delante de Dios a pedir perdón. Pero siempre debemos venir arrepentidos delante de Él y ponernos a cuenta, como dice Isaías 1:18. Y maravillosamente, la sangre de Jesucristo siempre nos limpiará de todo pecado, porque déjeme decirle que esa sangre no solo me limpió un día, sino que me sigue limpiando de toda maldad cada vez que fallo y vengo arrepentido genuinamente a su presencia. Todos los pecados. También la Biblia enseña claramente que hay la posibilidad de que alguien
aún después de haber conocido a Cristo y ser salvo, por voluntad propia decida apostatar de la fe, renunciar a Cristo y entregarse al pecado para pecar deliberadamente. Lo que el hermano dice es que existe la posibilidad de que tú, habiendo nacido de Dios y darte un espíritu que pone el querer como el hacer y que limpia nuestras conciencias, decidas por voluntad propia abandonar a Dios, que es algo imposible de que ocurra, porque es el Espíritu Santo que pone el querer como el hacer, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Es por eso que Hebreos 10:26 dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Lo que dice el hermano Jaciel es que este versículo es una prueba de que te puedes volver atrás, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de que se te predicó y se te entregó correctamente el conocimiento de la verdad para que seas salvo, y decides rechazarlo, yéndote a las mismas prácticas en el mundo, practicando el pecado, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Si naciste de Dios, no serás un adversario. Dios comienza la obra contigo y la termina porque eres un hijo. Este versículo es para los que rechazaron el conocimiento de la verdad y se volvieron a su vida pecaminosa, sin importar, sin considerar a Dios. Son simpatizantes de la fe. No queda más sacrificios por los pecados. Nunca nacieron de nuevo. No se les dio al Espíritu Santo. No experimentaron el bautismo de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo, la nueva vida en Cristo, lamentablemente. No obstante, note que ese pasaje no habla de cristianos que fallaron, pero que vienen arrepentidos delante del Señor. Ahí habla exclusivamente de personas que voluntariamente deciden apostatar de la fe, como hemos visto en varios casos, renunciar a Cristo Jesús y volverse al pecado. Al iniciar este video, el hermano dice que son muy pocos los que no nacen de nuevo. Primero que todo, es importante decir que sí existe la posibilidad que haya alguien que lleve años en una iglesia y que nunca haya nacido de nuevo. Pero las personas que deciden volcarse al mundo, abandonar a Dios, nunca nacieron de Dios. Son simpatizantes de la fe. Primera de Juan 5:18. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Todo aquel que es engendrado de Dios no practica el pecado, nunca abandona a su padre. Si nació verdaderamente engendrado de Dios, no practica el pecado. Entonces, ¿quiénes son los que abandonan el camino de Dios, a pesar de que se les da el conocimiento de la verdad? Todo aquel que no nació de Dios. En cada congregación siempre están aquellos que son verdaderos cristianos y otros que sencillamente son simpatizantes de la fe. Todo aquel que no nació de Dios, lamentablemente. Todo creyente que le haya fallado al Señor, pero que viene inmediatamente a su presencia para reconciliarse y pedir perdón, arrepentido genuinamente, esa persona, por muy torpe que sea, nunca caerá de la gracia, porque se ha arrepentido genuinamente y está acudiendo a la sangre preciosa de Jesucristo. Esa persona, por más torpe que sea, es una persona que nació de nuevo. Pero el que abandona el camino de Dios y se vuelca a la práctica del pecado, rechazando el amor de Dios, nunca nació de Dios, no conoció a Dios. Mientras el creyente, por imperfecto que sea, se mantenga sosteniendo la mano de Cristo por fe, siempre habrá esperanza para él y el Señor no le soltará. Isaías 35:8 dice que el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que seas, no te extraviarás de Dios. El que sí tiene riesgo de descarriarse eternamente es aquel que voluntariamente se suelta de Cristo para pecar deliberadamente y renuncia a su fe. O sea, no nació de nuevo. Son simpatizantes de la fe. No fue engendrado de Dios. No recibió a su bendito Espíritu. Parecía cristiano, parecía de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca conoció a Dios. Ahí hay riesgo de que su corazón se endurezca y caiga de la gracia, pero créame que la persona que le ha acontecido eso tan triste ni siquiera se da cuenta del error en que está, porque ya ha caído en una mente cauterizada. Déjame su fuerte like si desean que haya un video muy pronto, un video profundo sobre el balance que debe haber en cuanto a esto, sobre si la salvación se pierde o no. El hermano Jaciel Rodríguez es un fuerte defensor de que la salvación se pierde, pero este video me encanta. Ahora bien,
ya que pusimos todas estas bases doctrinales en su lugar, a pesar que somos ya salvos, Satanás siempre intentará recordarnos la vida vieja, los pecados antiguos y hacernos creer que no somos salvos y que nuestras maldades fueron demasiado grandes como para que Dios las perdone. Esto sucede así porque a Satanás se le llama en Apocalipsis 12:10 el acusador de nuestros hermanos, y es que uno de sus trabajos más sucios es sacarnos los trapos viejos, o sea, recordarnos los errores del ayer para hacernos dudar de nuestra salvación. El enemigo primero nos tienta, pero luego nos acusa a nuestra conciencia de que no merecemos la salvación y que quizás somos tan pecadores que nos sería mejor renunciar a la fe. No puedes dudar de tu salvación. Lamentablemente, no se predica la seguridad de la salvación. No se predica de fe. No se predica lo que Cristo ganó en la cruz. No se predica mucho la adopción, la paternidad de Dios. Solo se predica de obras, lamentablemente. Lo único que hace eso es poner inseguridad en los cristianos. Y la mayoría duda si verdaderamente es salvo o no, lamentablemente. Déjame decirle esto, mi estimado hermano o hermana. Si usted conoció a Cristo Jesús y está a cuenta con Él, usted no vive en el pecado, usted no practica, usted no se deleita. No practica el pecado, recuerden esto otra vez. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si has nacido de Dios, no practicas el pecado, no quieres ofender a tu Padre. En una constante pecaminosa, no está entregado al pecado, sino que usted, aunque es imperfecto, anhela la santificación, desea eso y está a cuentas con el Señor. Usted es salvo y no debe creerle a Satanás sus mentiras. Es más, yéndonos más profundo teológicamente, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que produce el arrepentimiento en nosotros, por lo que si usted se siente mal por algún fallo que cometió y siente en su corazón ese arrepentimiento genuino que le conlleva a santificarse, el Espíritu Santo trae el arrepentimiento. Entonces, esa persona que abandonó el camino del Señor no tenía el Espíritu Santo. Que haya alguien que lleve años en una iglesia y que nunca haya nacido de nuevo, no tenía el Espíritu Santo, confirmado pues. Son simpatizantes de la fe, nunca nació de nuevo. Eso es una señal de que el Espíritu Santo vive en usted y que usted es salvo, porque el impío, aunque puede sentirse, digamos que puede sentir remordimiento en algún momento, no siente el arrepentimiento real. El creyente, el cristiano, insisto, aunque falla a veces, o mejor dicho, aunque peca, aunque puede que sea débil, no le gusta, no anhela, no vive en el pecado. No vive en el pecado. ¿Por qué? Porque nació de Dios. Y si naciste de Dios, no practicas el pecado, pues. Porque tienes al Espíritu Santo que te redarguye, que te lleva arrepentido delante de Dios. El Espíritu Santo pone el querer como el hacer. Y si un día decides rechazar a Dios y olvidarte de Dios y volcarte a tu vida pecaminosa, no tenías entonces al Espíritu Santo. Son simpatizantes de la fe. Nunca naciste de nuevo. Si Dios te adoptó y eres hijo de Dios, lo serás siempre. Su hijo. Dios deja a las 99 y va y busca a la oveja más pecadora porque es suya. Sino que el cristiano real anhela la santificación, y cuando resbala y comete error por hierro y peca delante del Señor, rápidamente viene buscando reconciliación, porque el cristiano verdadero no puede vivir en el pecado, no puede disfrutar del pecado. Él anhela y vive la santidad. El que nació de nuevo verdaderamente, el que verdaderamente es hijo de Dios. Gloria a Dios. Confirmado. Ahora bien, creo que es vital que usted aprenda a echar fuera esos pensamientos de acusación del enemigo. Y una de las armas que Efesios 6 nos presenta es el yelmo de la salvación. Y esto tiene que ver con proteger nuestra mente de todo pensamiento que nos haga dudar de nuestra salvación. Debemos proteger nuestra mente con la esperanza de la salvación que Cristo nos ha dado por gracia. La Biblia dice que nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Si usted se pone a analizar todo el evangelio en el cual hemos creído, de principio a fin lo hemos recibido por fe, y es por eso que también debemos vivir por fe. La palabra dice que el justo por su fe vivirá. Sencillamente hay que rechazar esos pensamientos malignos y creer por fe que somos salvos. También 2 Corintios 10:5 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y por último, Hebreos 9:14
14 dice que la sangre de Jesucristo puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. La sangre de los antiguos sacrificios, de los machos cabríos, de los toros, de los animales de sacrificio, no podía limpiar las conciencias de los sacerdotes. Pero la ofrenda que dio Cristo en la cruz, su sangre, limpia nuestras conciencias, nos renueva. Obvio, si nacimos de Dios. Hace un tiempo les comenté que un pastor ya anciano, a quien admiro muchísimo, me confesó que una vez atravesó por una crisis en su fe, un ataque del enemigo para ponerle en duda su salvación, y el Señor le recordó este versículo poderoso que dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Lo que el pasaje dice es que si siendo enemigos fuimos reconciliados por gracia, mucho más ahora la gracia del Señor nos ayudará para seguir adelante y terminar nuestra carrera con éxito, siempre y cuando estemos apegados a Él. Siempre aclaro eso, como enseña Juan 15, donde el Señor dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El Espíritu Santo permanece en nosotros, Dios y su presencia, y nosotros permanecemos en él. Permanecemos porque hemos nacido de Dios. Está dispuesto a sostenernos, a levantarnos, a llevarnos hasta el final, pero hay que permanecer en él y no volver al pecado, no renunciar a Cristo y vivir en el pecado, sino mantenernos apegados a Cristo Jesús. Nunca renunciaremos a Cristo porque nacimos de Dios. Todo aquel que nació verdaderamente de Dios no practica el pecado, no abandona a su Señor, si verdaderamente nació de Dios. Si nunca naciste de Dios, puedes aparentar ser cristiano, puedes aparentar alabar a Dios, puedes aparentar amar a Dios, pero si no naciste de nuevo, no perseverarás en esto, lamentablemente. Así que, mi estimado hermano o hermana, si usted ha creído en Cristo de corazón y vive apegado al Señor, poniéndose a cuentas con Él constantemente, usted es salvo. Por lo tanto, no deje que Satanás ponga más dudas en usted, más bien póngase el yelmo de la salvación, crea por fe que usted es salvo. Número 2, reprenda en voz alta las acusaciones del enemigo, haga guerra espiritual y repréndalo en el nombre de Jesús. Y número 3, use la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lea en voz alta esos versículos poderosos de la palabra que confirman tu fe, y eso será una poderosa herramienta para ganar la batalla espiritual que usted está teniendo en su mente. A la iglesia a la cual tú vas, tienen que enseñarte que si naces de Dios, te conviertes en un hijo de Dios, llamado por Dios primogénito. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Si naciste de Dios, eres llamado por Dios primogénito. ¿Qué harías tú por tu hijo primogénito? Harías cualquier cosa por él. Eres llamado primogénito. Y si Dios te adoptó, iniciará la obra en ti. Bendiciones, comparte. Ahora las transmisiones en vivo y cultos virtuales serán en mi página David Bernal. Ingresa y dale seguir para que no te pierdas los devocionales. Dejo el link en la descripción.